abordar a través de una serie de unidades. En primer lugar, vamos a hacer una introducción general a la lingüística del texto, antes de pasar al estudio del objeto de análisis de esta disciplina, que es el texto. Procederemos a la exposición de una serie de definiciones, luego la descripción de las propiedades, antes de abordar las partes del texto. La parte práctica abarcará a partir de las partes, porque compaginaremos la parte teórica y la parte práctica, y a partir de la unidad 5 va a ser la parte práctica. Abordaremos algunos recursos y mecanismos de coherencia y de cohesión. No pretendemos abordar todo, pero como primer contacto con esta disciplina, me gustaría acercarnos un poco a los recursos más, digamos, más recurrentes, más utilizados. Entonces, abordaremos en primer lugar la recurrencia, o la sustitución léxica, luego las relaciones semánticas, la sustitución por proformas, y concluiremos con la elipsis. Bien, tocante al primer punto, la lingüística del texto, según Enrique Bernárdez, que es una referencia en la bibliografía española, pues Enrique Bernárdez define la lingüística del texto como el estudio científico y lingüístico de los textos, que son las unidades en que se produce la comunicación verbal. La lingüística del texto estudia la organización del lenguaje más allá de la oración, o sea, que pretende, digamos, exceder un poco los límites de la oración para abordar el texto como unidades, digamos, lingüísticas mayores. También investiga el uso del lenguaje en el contexto de la interacción social, o sea, que es una especie de estudio del lenguaje en su contexto también social. La lingüística del texto surge como una necesidad de aclarar unos fenómenos sintácticos que no se pueden explicar si no se toma en cuenta, digamos, el contexto verbal. Y hablando un poco de este contexto verbal, esto lo que rodea lingüísticamente una palabra, pues la lingüística del texto estudia el significado contextual, o sea que el contexto tiene un peso, el contexto lingüístico, ¿no? Tiene un peso muy importante dentro de la lingüística del texto. Pues el interés por el estudio del texto desde el punto de vista lingüístico surgió a mediados del siglo pasado, precisamente a partir de los años 50, como objeto de dar nuevos horizontes al estudio de los textos, lejos de los modelos establecidos que eran juzgados hasta cierto punto como superados por las muchas insuficiencias que presentaban en aquel entonces. Claro que un indicio muy importante a tomar en cuenta a la hora de estudiar, digamos, abordar este recorrido histórico, es la apreciación de la gramática generativo-transformacional del lingüista norteamericano Graham Thompson. Pues esta gramática ha dado un impulso serio a las iniciativas empezadas a partir de los años 50 adelante. Y prueba de ello las abundantes y copiosas publicaciones sobre la materia, abarcando, digamos, distintos aspectos del texto, pero sobre todo simultáneamente a otras tendencias, digamos, escuelas lingüísticas que tenían por interés, digamos, el estudio del texto. Hay que decir que la lingüística de texto no es la única disciplina que se interesa por el estudio del texto. Existen otras, como por ejemplo la sociolingüística, la psicolingüística, la etnografía de la comunicación, la sociología, la psicología, la crítica literaria, etc. Bien, estas disciplinas, claro, que tienen en común, primero, el hecho de trabajar sobre los textos. Segundo, la concepción que tienen de la lengua como unidad impregnada de significados socioculturales y intenciones
personales, ya que aprecian uno de los primeros conceptos muy importantes, sobre todo en relación con la producción de los textos. El tercer punto común es que estas disciplinas utilizan el lenguaje con la intención de conseguir diferentes objetivos, como por ejemplo informar, enseñar, convencer, motivar, argumentar, vender, expresar sentimientos, llamar la atención sobre la propia lengua, embellecer propia lengua. Y aquí nos referimos, como se supone, a las distintas funciones lingüísticas y comunicativas del lenguaje en general. Resumiendo un poco, según Gloria Guerrero Ramos, la denominada lingüística del texto en nuestros días supone en muchos de sus aspectos un resumen o hasta cierto punto un cajón desastre en la que se articulan dentro de una propia sistemática formal y estática post-Chomskyana las más variadas tendencias de tipo pragmático, semanticológico, sociológico, psicológico, crítico literario. Aquí termina la cita. Bien, rápidamente vamos a ver las causas de desarrollo de la lingüística de texto, siempre según Bernárdez Enrique. Primero, la necesidad de realizar aportaciones de carácter lingüístico a las disciplinas que trabajan con textos completos, que es una aportación puramente lingüística, como por ejemplo la poética, la estilística, el tratamiento mecánico de la información lingüística. La segunda causa, la necesidad de explicar por el recurso al texto coherente. Aquí aparece otro concepto clave dentro de la lingüística del texto, que es una serie de fenómenos en que pueden estudiarse adecuadamente en frases aisladas. Son en concreto los recursos lingüísticos que vemos en la parte práctica. La tercera causa, la necesidad de integrar los datos semánticos y pragmáticos con los gramaticales. Es decir, aquí combinamos entre la semántica, que se refiere a contenido, al tópico discursivo, al argumento, al tema, al asunto, con los datos gramaticales, que se refieren a la forma, a la expresión, y con los pragmáticos, que se refieren a a la producción de los contextos y a su recepción. Vamos a concluir esa introducción al último elemento, que son las formas de la lingüística del texto según, Manuel Casado Velarde. Actualmente se cultivan tres categorías: la lingüística del texto, propiamente dicha, que se ocupa del estudio de los textos sin tomar en cuenta una lengua concreta y de abstracción hecha de la lengua en que se producen esos textos. Dos, la gramática del texto, que se ocupa de los textos, pero en tanto que nivel de estructuración de una determinada lengua, ya que aquí nos aferramos o trabajamos dentro de un texto de una lengua concreta. Y tiene denominaciones como gramática transformacional, análisis transformacional, etc. La tercera clase es una mezcla indiscriminada, de ambos puntos de vista, que este planteamiento, claro, identifica y mezcla la función textual comprobada en un determinante texto. Pasamos al objeto del análisis de la lingüística del texto, que es el propio texto. Vamos a intentar aportar unas definiciones para darnos cuenta de la dificultad que plantea, la definición de este término. Bien, generalmente se entiende por texto una unidad de dimensiones variables, y aquí nos referimos al tamaño o la extensión de texto, caracterizada en términos generales por una autonomía. Aquí tenemos dos características, claves, que son la dimensión y la autonomía total, de la que carecen las unidades de niveles distintos, como son, por ejemplo, las palabras, las frases, las oraciones, que dentro del texto gozan de una dependencia de otras unidades mayores o superiores, como son, por ejemplo, los párrafos, los capítulos, etc.
La limitación de los textos depende de la intención comunicativa del hablante. Aquí introducimos otra nueva característica de lo que él conciba quiera comunicar como conjunto de unidades lingüísticas vinculadas con un conglomerado total de intención comunicativa. Bien, la intención también es muy importante y de ella depende la delimitación, la definición del texto. Para Enrique Bernardes, una definición de texto no puede ser sino el resultado de los estudios sobre él, no el punto de partida, sino el de llegada. La lingüística del texto puede considerarse como un intento de definir el texto. Termina la cita de Enrique Bernardes. En serio, para él, la definición se sitúa al final del proceso. Es decir, una vez que estudiamos el texto partiendo de una serie de procedimientos, mecanismos, recursos, y al final, claro, podemos definir lo que es el texto, pero a partir de estas características. Por eso, para él, la lingüística del texto es en sí un intento de definir el texto. Vamos a traer una definición tradicional, clásica, de Lázaro Carreter. Para él, el texto es todo conjunto analizable de signos. Muy importante la palabra analizable. Por constituir una unidad, digamos, que presenta una serie de elementos que pueden ser objeto de un análisis. No es cuestión de acumular o superponer frases, sino de construir un texto, digamos, analizable. Son textos, por tanto, un fragmento de una conversación, que es un conjunto analizable, una conversación entera, que es un conjunto analizable, es decir, que presenta unas cualidades que veremos más a continuación, un verso también, una novela, la lengua en su totalidad, etc. Siempre es un conjunto analizable, es decir, que tiene un comienzo y un fin, es decir, un cierre, y todos las demás propiedades que veremos más tarde. Para los autores de la lingüística del texto, el texto es el conjunto de enunciados lingüísticos sometidos al análisis. Aparece de nuevo la palabra análisis. El texto es, por tanto, una muestra de comportamiento lingüístico que puede ser escrito o hablado. Aquí añadimos otra característica que es el carácter escrito o hablado, es decir, que puede ser oral o escrito el texto. Para Manuel Cerezo Arriaza, se entiende por texto todo discurso descifrado en uno o varios códigos en referencia a las lenguas que se nos ofrece como una unidad de comunicación concluida y autónoma. Otra vez, en referencia a la cualidad de analizable o análisis, tenemos los términos concluida y autónomo. Para referirse, digamos, a la autonomía y la independencia de los textos. Son textos, pues, son tegrama porque son un texto concluido y autónomo, que transmite un mensaje total y global y terminado. Una conversación telefónica también, porque versa sobre un tema y tiene un comienzo, un fin, con lo cual es autónoma. Una película también, una novela, una fotografía, un cuadro de pintura, un poema, una canción. Aquí salimos un poco de la lengua cuando pensamos en la fotografía, un cuadro de pintura. Ya estamos dentro de los signos no lingüísticos. Enrique Bernardes hace una síntesis de todos estos intentos de definir cuando dice que el texto es la unidad lingüística comunicativa. Entonces, una unidad, pensamos en lo de análisis comunicativa, porque transmite un mensaje producto de la actividad verbal humana, es decir, que se basa en un código, pero que posee siempre carácter social, ya que el entorno está caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, es decir, que transmite una idea autónoma, ¿no? Así como su coherencia profunda y superficial, que son dos conceptos que detallaremos más a continuación, debido a la intención, o sea que detrás de todo esto hay la intención comunicativa del hablante o del emisor de crear un texto íntegro, que sea un texto al que no le falta nada, que no necesita nada fuera de él para ser completo.
Bien, entonces ante la dificultad que plantea la definición del texto, siguiendo, digamos, siempre a Enrique Hernández, vamos a intentar establecer una serie de propiedades que hay que tomar en cuenta para una mejor comprensión y definición del concepto. Vamos a hablar de las propiedades del texto. Bien, un texto debe presentar una serie de propiedades o características como son, por ejemplo, la unión integrada de las ideas de sus partes. Acabamos de hablar de la integridad. Luego, el orden es muy importante que se desarrollan, digamos, estas partes. Y luego, la coherencia semántica que ofrece. Aquí nos referimos, claro, a esa solidaridad que llamo yo la solidaridad, digamos, y la congruencia de las ideas de manera a formar toda esta unidad lingüística que es el texto. Bien, generalmente cuando estamos ante un texto, nuestra atención va dirigida hacia dos componentes básicos. El contenido que transmite, que dice, y la expresión, cómo lo dice. En términos de crítica literaria, aquí nos referimos al fondo y al forma. Bien, la primera propiedad importante es la adecuación. Es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Y aquí nos situamos, claro, en la parte del emisor, ¿no? Es el resultado de una serie de lecciones que el hablante, o autor o receptor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los diferentes factores que intervienen en la comunicación. Un receptor siempre tiene que tomar en cuenta, digamos, el entorno comunicativo, los elementos de la comunicación a la hora de querer producir los textos en los que tiene la intención de transmitir un mensaje. Entonces, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es la relación entre los dos? ¿Qué intención tiene el emisor? De qué manera el canal, los aspectos de la situación condicionan la comunicación. Es decir, que el emisor tiene que tomar en cuenta las características del texto, a partir de las funciones del lenguaje, porque no es lo mismo producir un texto donde va a predominar una función, por ejemplo, referencial, o bien emotiva, apelativa, fálica, lingüística y política. Entonces, la producción varía según las intenciones y las funciones que acarrean estas funciones. También la elección del canal y el código, la lengua y también el canal, si son por ejemplo, hablando de las conversaciones, si son directas o no, etc. También la variedad del discurso, si son diálogos, si son una narración, etc. Bien, la segunda propiedad son la cohesión y la coherencia. En realidad, nosotros en la parte práctica, estos conceptos los utilizamos de una manera completamente diferente, como si fuesen sinónimos. Que aquí vamos a aportar unos matices solo por motivos didácticos. Pues la cohesión y la coherencia son dos propiedades estrechamente ligadas con la comprensión y con la producción de los textos. Pues la diferencia pasa, claro, por diferenciar entre el fondo y la forma y el contenido, entre la estructura superficial y la estructura profunda. Las relaciones textuales de coherencia son de naturaleza, semántica, es decir, que se refieren o están relacionados con el aspecto significativo, con el contenido significativo del texto. Claro, remite al significado global del texto, al tema, al asunto, al tópico discursivo, etc. Mientras que las relaciones textuales de cohesión son de naturaleza sintáctica y léxico-semántica, o sea, que nos sitúan
un poco en la forma de texto, y los recursos que veremos más tarde son observables sobre todo a nivel de la estructura de superficie, de ser como elementos que crean la textuales de cohesión, de ser que crean la cohesión dentro de los textos. Bien, una pequeña aclaración. A propósito de la estructura superficial o patente, la estructura superficial es la organización sintáctica de la oración tal como se presenta. Podemos decir también que coincide con la estructura fónica, con lo que estamos leyendo, con lo que vemos escrito o escuchamos cuando es un texto oral. La estructura profunda o latente es la organización de esa oración a nivel más abstracto, donde se cuenta con una serie de reglas transformacionales para pasar de una estructura profunda a una estructura de superficie, y aquí remito sobre todo al gramática generativo transformacional. La coherencia es la propiedad que hace que un texto pueda ser percibido como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados inconexos. O sea, la coherencia se encarga de verificar si el texto, digamos, representa esta unidad comunicativa, y no solo, o sea, que la impresión que tenemos al leer un texto es si es una unidad autónoma, independiente, concluida, o si se trata solo de una sucesión de enunciados y frases que no tienen ninguna relación entre sí. Bien, y podemos verla a través de la coherencia global. La coherencia global se refiere a este núcleo, digamos, fundamental y formativo, que es el asunto discursivo, es el tema. Un texto deja de ser coherente cuando crece de este tema general, con lo cual la coherencia global siempre la asociamos al argumento, al tema del texto. La coherencia lineal se refiere, digamos, a esas secuencias de significados. Los capítulos, las partes, etc. Cada uno de ellos adquiere sentido en relación con el sentido general. Entonces aquí se aborda, por ejemplo, la noción de la progresión, como vamos progresando, y se rompe cuando existe, claro, un exceso de informaciones o bien una falta de las mismas. La coherencia local se establece entre sí, entre los distintos enunciados. Los elementos lingüísticos se establecen entre sí relaciones de significado. Estamos dentro de los enunciados, es decir, dentro de las oraciones. Bien, la coherencia local se puede perder porque se vio una implicación lógica, aquí nos situamos a nivel gramatical, o bien una presuposición cuando se rompe el conocimiento del mundo, cuando combinamos elementos que sabemos que en realidad no se pueden combinar, a no ser que estemos dentro por ejemplo, del ámbito literario, donde se permiten este tipo de violaciones, sobre todo estilísticas. Bien, la tercera propiedad es la cohesión. Es una realización lingüística determinada por la relación entre los elementos de un texto a nivel superficial, según Jorge Lozano. Dicha relación se basa en el manejo de reglas que rigen la ordenación y dependencia sintáctica y semántica de los elementos textuales. O sea que esa pura realización, puesta en aplicación de una serie de reglas que pueden ser, en este caso, gramaticales o morfosintácticas. Para María Cristina Martínez, las relaciones de cohesión que se establecen a través del texto dan cuenta de la manera como la información vieja se relaciona con la información nueva para establecer una continuidad discursiva significativa. Aquí podemos volver al punto de coherencia lineal, porque nos situamos dentro de los textos, dentro de los párrafos, para consultar la relación entre los enunciados, como pasamos de un enunciado a otro, y aquí se introduce los conceptos de tema, rema. El tema es aquí conocido, el rema es aquello que por conocer, que va a seguir, ¿no? La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Aquí, claro, es donde
traemos a colación una serie de recursos gramaticales diversos, como son, por ejemplo, la puntuación, las conjunciones, los artículos, los pronombres, los sinónimos, la entonación, etc. Estos elementos, claro, conforman entre sí una indicada red de conexiones lingüísticas. Claro que los veremos por la mayoría de estos recursos gramaticales que crean esta cohesión dentro de los textos en la parte práctica. La cohesión de un texto se cumple de dos maneras según Manuel Cerezo Arriaza. Cohesión sintáctica que conecta los diferentes sintagmas y frases mediante conectivos o nexos de relación. O bien, en este sentido, la cohesión es una propiedad de la estructura formal y superficial del texto. Bien, en la cohesión sintáctica y luego la cohesión semántica, también llamada coherencia lineal, que conecta las fases de una secuencia y las diferentes secuencias entre sí mediante una relación temática que nos situamos a nivel, digamos, semántico, nivel temático o significativo. Bien, entonces con esto damos por acabada esta primera parte de estas secciones sobre la lingüística del texto y a continuación en el segundo vídeo pasaremos a abordar las cuestiones referidas a las partes y a los primeros recursos ya lingüísticos de la coherencia y cohesión. Muchas gracias.